para ir conociéndonos y saber cómo enfocar quizás después la charla con Claudia el día de hoy. Así que esperamos que nos vayan comentando. Ya nos empiezan a compartir sus Tomás, perfiles. bienvenido, de Ingeniería Comercial. Ingeniería Comercial, William, bienvenido. Súper. Perfecto. Bueno, bienvenidos a los que se han ido sumando. Como les digo, vamos a esperar un par de minutitos para darle tiempo al resto de las personas que se inscribieron a esta charla de que se sumen. ¿Sí? Bienvenidos, bueno, a todos. Y si nos pueden ir comentando un poco de qué universidades son, de qué carreras, si están graduados o no. Ahí, hola Tamara, de Ingeniería Civil Industrial, bienvenida. Perfecto. ¿Escuela Politécnica Nacional es de Chile o es de otro país? Karen Guaña. Sí, vamos a ver, de Ecuador. Ecuador. Perfecto, nos acompañan incluso desde Ecuador. Bienvenida, Karen. Perfecto, bueno, a todos los que se han ido sumando, bienvenidos. La verdad es que esta charla que ha preparado Claudia para ustedes es súper valiosa independientemente de donde estén. Si bien sea que estén en Chile, en Ecuador, en Colombia, desde cualquier localidad, son tips súper importantes para cualquier persona que esté en búsqueda tanto de práctica como de trabajo. Sí, aplica para todos los perfiles, para todos los países, para todas las carreras, así que la idea es que puedan aprovecharla al máximo para hacer todas las preguntas, aclarar cualquier duda y puedan prepararse para tener éxito en su próxima entrevista. Andrea, acá nos preguntan si la cámara y los micrófonos están silenciados por ahora, ¿cierto? Sí, la cámara y el micrófono están silenciados. Generalmente, bueno, los invitamos a que hagan todas las preguntas a través del chat, salvo, bueno, algunos casos en los que podríamos probar con darle la palabra con el micrófono, pero sí, todos tienen cámara y micrófono silenciado. Pero probablemente al final abrimos un espacio para preguntas y podemos interactuar un poquito, ¿verdad? Súper. Así es, sí, la idea es esa, que podamos generar este espacio de conversación con todos ustedes, que se sientan, bueno, bastante cómodos de preguntar y de aclarar sus dudas, porque la idea es precisamente de que Claudia nos acompañe el día de hoy, eso, que ustedes puedan llevarse las mejores prácticas al momento de prepararse para una entrevista laboral, para que no cometan los errores que muchos cometen en este proceso tan importante de búsqueda y de trabajo, ¿sí? Y para bajar la ansiedad, porque a veces uno como no sabe o no ha pasado por esto, es simplificarles un poco el proceso, darle algunos consejos y develar los secretos del mago, como dirían mis colegas, porque voy a contar un poco qué es lo que hacemos al otro lado, que para principalmente bajar la ansiedad y que disfruten el proceso de entrevista. Perfecto. Claudia, ¿te parece si vamos comenzando? Esperemos que, bueno, poco a poco se vayan sumando, pero yo les voy a ir dando la introducción. Primero, bueno, la bienvenida a todos los que nos acompañan, a los que nos siguen y a los que se sumaron en esta tarde a este webinar. Un poco para dejarles en claro qué hacemos desde First Job o cuál es nuestra labor desde First Job. Bueno, básicamente, para los que quizás no tengan mayor idea sobre nosotros, First Job es una compañía chilena que nace en Chile y que ya tiene 8 años de experiencia o de trayectoria, tanto en reclutamiento de jóvenes profesionales como en employer branding, ¿sí? Actualmente tenemos presencia en 13 países, aunque ciertamente Chile es nuestro principal foco en temas de reclutamiento a través de la plataforma firstjob.me o firstjob.me. ¿Sí? Y bueno, a lo largo de estos 8 años hemos trabajado con más de 300 empresas, muchas de ellas publican sus prácticas y sus primeros trabajos dentro de la plataforma, entonces invitarlos también a que revisen las postulaciones o las vacantes que tenemos dentro de la plataforma, pues allí hay variedad de prácticas y trabajos y todos enfocados a profesionales con menos de 2 años de experiencia, que es lo más importante, ¿no? Que muchas veces tenemos frustración porque donde buscamos, en cada plataforma que buscamos o donde vemos los empleos, muchas veces todos están dirigidos a personas que tienen 2, 3, 4 años de experiencia. ¿Y cómo hacemos cuando nosotros no contamos con esa experiencia? Bueno, precisamente para eso está nuestra plataforma First Job,
que es bueno, una plataforma que busca conectar a estudiantes y titulados con menos de 2 años de experiencia con sus prácticas y sus primeros trabajos en, bueno, gran variedad de empresas como pueden ver, y a partir de este año estamos publicando oportunidades de trabajo remoto, principalmente en Chile, bueno, obviamente la situación actual del mundo, pero también estamos buscando la manera de incorporar cada vez más prácticas alrededor de otros países de Latinoamérica, entonces nuestra invitación es a que puedan visitar la página y puedan conocer cuáles son todas esas empresas que están trabajando con nosotros y publicando en el portal. ¿Sí? Y bueno, el día de hoy, como les comentaba, nos va a estar acompañando Claudia Gallegos. Ella es psicóloga, MBA y coach ejecutivo y hoy en día es subgerente de gestión de personas en IC Chile, que es bueno, una compañía con foco más B2B, quizás por eso algunos no la conozcan, pero lo importante que me gustaría resaltar acá de la participación de Claudia en esta instancia es que ella tiene tanto el conocimiento desde el punto de vista de psicología como la práctica desde el punto de vista laboral o desde una empresa. Entonces, ¿quién más que ella para compartirle estas mejores prácticas y estas herramientas que los van a ayudar a prepararse? Y yo sé que los va a ayudar muchísimo a buscar y encontrar un buen lugar para trabajar. Entonces, bueno, agradecerle a Claudia por habernos brindado este tiempo, por dedicar este tiempo a compartirlo con ustedes. Y nada, bueno, invitarlos a ustedes también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Los voy a dejar entonces ahora con Claudia, quien se va a presentar con más detalles sobre su rol, su trayectoria, y les va a contar, o les va a dar estos tips y estas herramientas para que ustedes puedan prepararse. Gracias, Claudia, el escenario es completamente tuyo. Súper, voy a compartir mi pantalla para poder compartirles la presentación. Déjame ver que ¿se ve? Sí, yo allí lo veo perfecto. Súper. Bueno, muchas gracias por la presentación, Andrea. Efectivamente, yo soy psicóloga, MBA. Siempre he tenido mucha pasión por recursos humanos, siempre en conexión con el negocio. Por eso también estudié un MBA y un Summer School en EXA, que es una escuela francesa, y tengo más de 14 años de experiencia en el mercado, en el ámbito de tecnología, de telecomunicaciones. Soy una apasionada por lo que hago. Siento que ningún día yo trabajo porque para mí es como un juego, siempre una entretención de buscar cómo aportar valor a la organización, y eso hace que disfrute mucho mi día a día. Entonces, en el día de hoy lo que vamos a revisar un poco es cómo prepararme para una entrevista de trabajo. Y lo primero que me gustaría decirle es que esta reunión la vamos a enfocar en 3 tiempos. En lo que hay que hacer antes de la entrevista, lo que puedo prepararme para hacer durante la entrevista y qué podría revisar después de la entrevista, para que podamos segmentar distintos momentos de este proceso de entrevistas que podríamos vivir en los próximos meses o días. Vamos a partir por el antes. ¿Qué puedo hacer antes de que me llamen a una entrevista, antes de generar mi primera postulación en FreeJob o en alguna plataforma o a través del medio de extensión de mi universidad? Tengo que pensar, o la invitación es que ustedes piensen qué es lo que tienen para ofrecer al mercado. Vimos en el chat que habían varios alumnos, no sé, de ingeniería comercial, tal vez de distintas universidades, por tomar un ejemplo. ¿Qué es lo que me hace a mí diferente a la cantidad de egresados de ingenieros comerciales que están saliendo en el mercado junto conmigo como generación? Pensar no solamente lo que ustedes tienen que ofrecer, sino también cómo lo voy a ofrecer. El contenido, cómo ustedes se han preparado es importante, pero cómo soy capaz de demostrar en una entrevista a mi entrevistador que yo soy la persona que les va a generar valor a su organización, tengo que revisarlo, tengo que prepararlo. Es lo mismo cuando ustedes preparan un caso de negocio para algún producto, piensan en el marketing, cómo lo voy a promocionar, qué es lo que voy a hacer, cuál es el valor agregado, qué es lo que diferencia a este producto. Bueno, la invitación es que ustedes piensen en ustedes mismos en referente a qué tienen para ofrecer al mercado y cómo lo voy a ofrecer. O sea, ¿qué me hace diferente? Y acá hay que pensar no en lo que a mí me gustaría, lo que yo siento, sino que también en qué necesita la empresa a la que estoy postulando. Cuando yo leo el aviso, investigo de la empresa, ¿qué es lo que quiere esta empresa? Y cómo yo puedo responder a esas necesidades. Les voy a dar un ejemplo. En una charla similar a esta, una alumna le hicimos la pregunta abierta y dijo, ¿cuál es tu mayor logro? Y su respuesta fue, mi mayor logro fue terminar la carrera. Perfecto, ese es su mayor logro para ella, pero eso no la diferencia en el mercado. No genera ninguna diferencia. Puede que le haya costado por distintas razones familiares, personales, y que de verdad sea un gran logro para ella. Pero en un proceso de entrevista, cuando lo preparo, tengo que pensar qué es lo que necesita la empresa.
eso no hace este ejemplo no genera ninguna diferencia con los, no me acuerdo cuántos son, creo que son 5.000 alumnos de ingeniería comercial que salen todos los años al mercado. Bueno, ¿qué me hace diferente a mí? ¿Y qué me hace diferente y me hace calzar con la empresa a la cual yo estoy postulando? Y acá, obviamente esto es una charla de 1 hora, pero les quiero recomendar que ustedes sigan, a ver, aquí me estoy tapando, pero que ustedes sigan a Ana María Gutiérrez, que ella es una top influencer que publica mucha información de interés en LinkedIn, donde va dando consejos de cómo prepararse para su entrevista, qué es lo que deberían hacer. Entonces, yo les recomiendo, en primer lugar, que sigan a Ana María porque les va a entregar información de mucha utilidad. ¿Ya? Entonces, partimos por qué tienen para ofrecer y cómo lo vamos a ofrecer. Olvidé cerrar mi... Claudia, sí, te iba a decir, escuchamos la llamada. Voy a dejar que dejen de llamar porque si no me va a bloquear, me voy a tener que salir, no cerré mi Teams, perdón. Bueno, ya se aburrieron de llamar. Entonces, ¿qué yo debería hacer previo a la entrevista? Aquí yo generé un backlog, que es lo que yo debería hacer antes de, que acá podríamos llamar el momento 0 de la entrevista, pero hay muchas cosas que yo puedo hacer antes de la entrevista. Y ya vamos a llamar algo que sería el could do, algo que yo podría hacer, que en inglés es como un puede estar o no estar, pero que les puede ayudar. Entonces lo que yo podría hacer, como sí o no, sería revisar información en LinkedIn. Lo decía Andrea, hoy día con los temas de trabajo a distancia, la red, estar conectados hoy día, habla de que la red nos da mucha información y que es información gratuita, que yo no necesito pagar por un taller. Si yo estoy conectado, si sigo a las personas correctas en LinkedIn, yo voy a ver que hay un montón de charlas, webinars, talleres, certificaciones que las puedo acceder. Algunas son pagadas, pero otras muchas son free. Entonces, nosotros nos formamos en la universidad, pero hoy día para mí LinkedIn es una fuente de información instantánea, la inmediatez, lo que está muy en boga en el mercado donde yo me puedo informar. Entonces, primera invitación es a revisar información en LinkedIn, ver qué está pasando, participar de webinars, de temas de interés. O sea, ustedes que están acá viendo participando de esta información, se están accediendo a información valiosa para su proceso de formación, para su proceso de preparación. Y eso es algo importante, y los invito a que sigan en la red, que vean qué cosas pueden informarse, prepararse, no solamente respecto a cómo prepararse para las entrevistas, sino que también, si me gusta el mercado de la tecnología, bueno, estoy siguiendo a Cisco, estoy siguiendo a Microsoft, estoy siguiendo a Sonda, qué están publicando, estoy siguiendo a NEC, o si me gusta la banca, estoy siguiendo al Banco Central, al BCI, para ver qué están haciendo en el mercado, porque cada empresa publica mucha información, porque es marketing, de lo que están haciendo. Hoy día es súper común que la gente dé entrevistas en la radio, haga webinar, sigan, infórmense, conéctense con el mercado laboral, porque eso les va a dar una información, una fuente de información súper rica que hoy día tenemos gracias a las redes sociales. Realizar actividades de voluntariado. Algunos de ustedes podrán decir, ¿pero qué tiene que ver hacer actividades de voluntariado? Yo como evaluadora, cuando me veo un alumno o una alumna que además de su formación de pregrado, trabajó part-time, hizo un voluntariado, fue de su centro de alumnos, fue de algún centro comunitario, generó un movimiento, algo, es algo que yo digo, wow, esta persona puede no solamente cumplir con sus obligaciones, sino que puede administrar bien su tiempo, tiene un sentido del compromiso con el objetivo. O sea, hay muchas cosas, además de la formación académica, cuando las personas lo hacen de forma complementaria a su carrera, que les da un valor agregado, ¿ya? Voluntariado puede ser uno de ellos. Hacer actividad física. Nuestro cuerpo es nuestra principal herramienta de conexión con el otro, pero también con nosotros mismos. Entonces, si yo me preocupo de hacer actividad física, va a hacer que mis endorfinas estén en un equilibrio, que yo tenga una claridad mental para enfrentar este proceso de entrevistas mucho más potente. Típica excusa, no tengo tiempo. Los grandes CEOs de las grandes compañías se ha demostrado que un elemento transversal de los CEOs de grandes empresas es que hacen ejercicio físico y que leen mucho, que se informan. Si un CEO de una compañía transnacional tiene el tiempo para hacer ejercicio en la mañana 10-20 minutos, ustedes también pueden, yo también puedo. Y hacer ejercicio no solamente tiene que ver con un tema de cómo me veo, sino que también de cómo estoy dispuesto, estoy alerta a entender la información que reciba, a tener claridad en lo que quiero lograr. Entonces, recomendación, y les recuerdo, esto es lo que yo podría o no podría hacer, pueden tomarlo o no, es prepararme físicamente. Entrenar mi cuerpo, liberar energías, estar concentrado, estar enfocado, les va a ayudar.
Otra cosa de las recomendaciones que podrían hacer tiene que ver con investigar el mercado, preguntar, informarse, estar conectado en LinkedIn, preparar su currículum, que eso da para una reunión completa, pero algunos breves tips es, sean precisos en la información de su currículum. Una persona que tiene menos de 2 años de experiencia no podría tener un currículum de 3 hojas, ojalá lo resuman a una y sean ejecutivos en la información que entregan en su currículum. Si ya dijeron que en la formación académica son ingenieros, no lo vuelvan a decir en su resumen, soy ingeniero, porque ya se duplica la información. Y pongan en el currículum la información precisa, con indicadores. Si yo trabajé en algún proyecto, bueno, ¿qué impacto tuvo este proyecto? Si yo en mi práctica operativa, si por ejemplo es una práctica operativa de un ingeniero civil industrial y hizo algo en alguna planta de producción, ¿cuáles son los KPIs que logró esta persona? ¿Qué diferencia hizo antes de que llegara al cargo con después? ¿Qué logros tuvo? O sea, no solamente haga la descripción de su cargo o de su formación, de su cargo, perdón, o de su rol en un centro de alumnos, en un voluntariado, sino que qué resultados tuvo que ustedes participaran en ese ejercicio para esa organización, ¿vale? Y como un tip de cómo preparar el currículum, pero insisto, esto es solo un barniz porque eso da para una sesión completa, es que pongan de la experiencia más reciente a las más antiguas, ¿vale? Lo que podríamos o no podríamos hacer tendría que ser definir algunas industrias que son de tu interés. No es lo mismo, acá decíamos, voy a tomar los ingenieros comerciales porque al principio de la charla, cuando vi el chat, habían varios ingenieros comerciales o civiles industriales. A mí me puede gustar trabajar hay industrias para todos los perfiles. Entonces yo tengo que saber que trabajar en la farmacéutica es muy distinto a trabajar en la minería, o a trabajar en la banca, o a trabajar en telecomunicaciones, o a trabajar en el retail. Son dinámicas distintas. Entonces lo que yo puedo hacer es identificar, escuchar, pensar qué industrias o qué áreas dentro de una industria me gustaría trabajar. Porque yo, por ejemplo, todas las empresas tenemos áreas de staff. En la cadena de valor de una organización siempre hay administración, finanzas, recursos humanos. Lo que es distinto es que para algunas empresas logística es más importante, para otras la parte de comercial es más importante, para otras la parte de desarrollo de mercado es más importante. Entonces, la invitación es que ustedes como profesionales jóvenes que están en su primera experiencia o en sus primeros años de desarrollo profesional, piensen qué industrias me gustaría participar y en qué áreas dentro de la industria son las que a mí me resultan más atractivas, al menos sin conocer tanto desde afuera. Lo que yo debería hacer, como ya un poco más enfocado, que ya no es tanto una recomendación que sí o que no, sino que algo que me puede ayudar con certeza, es, acá en el post-it morado dice, consultar a conocidos respecto a la industria. Todos conocemos personas que trabajan en alguna industria y es súper importante, cuando yo les mencionaba, identificar qué industrias me gustan o qué áreas dentro de la industria, poder preguntarle a personas que estén en esas industrias, que estén en esos cargos, cómo es trabajar. Yo puedo haber visto control de gestión en la universidad, finanzas, y me imagino que es trabajar de una manera, bueno, buscar en la red, preguntarle a personas cómo es trabajar en el área de finanzas o en el control de gestión dentro de un ministerio o dentro de una empresa de tecnología, o cómo es trabajar en una startup. Pregúntenle a personas que ustedes conozcan o que estén dentro de su red. Yo a veces recibo comentarios, personas que me preguntan, oye, ¿cómo fue estudiar en el MBA de la USACH? Y yo les contesto, porque no lo conozco a la persona que me escribe, pero le contesto porque le puedo dar esa información. Entonces, no tengan miedo a preguntar. Lo peor que les puede pasar si no conocen a las personas es que no le contesten. Y la verdad es que no pierden nada respecto a alguien que a lo mejor le gusta su industria, le gusta lo que hace, y te contesta cómo es trabajar ahí, los pros y los contras, y te puede dar una información mucho más cercana de cómo es trabajar en esa industria o en esa empresa en particular. Un ejercicio súper interesante que conecto con la primera lámina, que es saber qué es lo que voy a ofrecer y cómo lo voy a ofrecer, es hacer ejercicios de introspección, en identificar en qué yo soy bueno, en qué me diferencio de mis compañeros, en qué, para los que trabajan conmigo, ya sea en mi trabajo part-time, en mi trabajo de universidad, los trabajos grupales, ¿qué es lo que me hace diferente? ¿Qué me identifica? Y para eso les voy a recomendar un ejercicio que se llama La Ventana de Johari, que está escrita ahí que está escrito acá, por si quieren ver el nombre, que es un ejercicio donde nos invita a ver cuáles son las zonas que yo conozco de mí mismo, qué es lo que otros ven de mí mismo y qué es lo que yo a lo mejor no sé que tengo y los demás sí ven, ¿ya? Entonces ese es otro tip de la reunión. Ventana Johari es un buen ejercicio para identificar. Para los que tienen más formación en administración, pueden hacer su propio FODA personal,
identificar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades, cuáles son las debilidades y amenazas que ustedes como un posible candidato pueden tener. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo me conozco a mí mismo, si tengo claro cuáles son mis potencialidades y cuáles son las áreas que yo tengo que mejorar, seguramente voy a enfrentar mejor y voy a poder ser mucho más claro o clara cuando me presente frente a un evaluador de qué es lo que puede ganar contratándome a mí, ¿vale? Entonces, ejercicios de introspección es súper importante. Este ejercicio de introspección se puede complementar con pedir feedback, pedir retroalimentación, pedirle al típico grupo que uno tiene en la universidad con los cuales hace los trabajos, oye, ¿qué es lo que te gusta de trabajar conmigo? ¿Qué es lo que no te gusta de trabajar conmigo? ¿Qué tú ves que yo podría mejorar? Las demás personas siempre ven cosas de nosotros que a veces nosotros no tenemos ideas, cosas buenas y cosas a veces no tan buenas, pero saber es súper importante para poder evolucionar. Entonces, no pierdan este foco de que sus compañeros de universidad, sus compañeros de sus primeros trabajos les pueden ayudar para conocer cómo es trabajar con ustedes y de ahí identificar puntos fuertes y puntos que hay que trabajar. Visitar obviamente la página web de la empresa donde quieren postular, mirar muy bien la descripción, entender qué es lo que necesita, qué es lo que están pidiendo para ese cargo. Y aquí me quisiera detener en un punto súper importante, que es cuando yo miro una oferta en el mercado, en First Job, en Laborum, en LinkedIn, en Trabajando, hay una súper, pero bueno, en cualquier página que ustedes puedan visitar, ¿qué es importante? ¿Qué les quiero invitar e incentivar? Es que si el cargo dice necesito un profesional con 2 años de experiencia y ustedes tienen 1, postulen. Que sea el evaluador el que los deje fuera, pero no se coarten ustedes por no cumplir con alguno de los requisitos. Sobre todo, esto se lo digo a las mujeres que estén conectadas, porque se ha visto en temas de sesgos inconscientes que las mujeres somos mucho más exigentes. Cuando dicen hay 5 características que requiere el cargo, no cumplo con 4, no postulo. Generalmente los hombres cumplen con 2 y postulan. Esto no lo digo yo, lo dicen los estudios de quienes estamos más cerca a temas de diversidad. Por lo tanto, para hombres y para mujeres, si a ustedes les falta 2, 3 requisitos, postulen. Lo peor que puede pasar es que no los llamen, pero no se restringen ustedes porque les falta alguna característica o algún skill o algún conocimiento. Aquí les voy a contar algo. Si yo como reclutadora, cada vez que postulo, recibiera de los 300 currículum, un 20% cumplieran con todos los requisitos, mi trabajo sería súper fácil. Pero la verdad es que uno tiene que empezar a definir, a valorar qué me importa más, la formación profesional, o me interesa más que hable inglés, o me interesa más que tenga experiencia. Por lo tanto, si les falta alguno de los requisitos, no se restrinjan ustedes, déjenle ese proceso de discriminación y que es la selección al evaluador. ¿Vale? Bueno, y el siguiente punto en lo que yo debería hacer es practicar. El dicho muy antiguo que la práctica es el maestro es 100% real. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando con 2 alumnas excelentes en práctica, que hemos hecho una práctica 100% de trabajo remoto, y con ellas, por ejemplo, las invité a investigar de una metodología de evaluación de compensaciones, de una consultora de compensaciones. La presentación la debemos haber hecho internamente unas 5 veces antes de que se la presentáramos al público objetivo. ¿Por qué? Porque uno tiene que manejar su voz, cómo se ve frente a la pantalla, cómo puedo ir mejorando, qué cosas de lo que estoy diciendo tiene foco, qué cosa es complementario y tengo que sacarlo. Eso para una presentación es el mismo ejercicio para un proceso de entrevista. Si yo me grabo respondiendo las típicas preguntas o presentándome o respondiendo cómo me veo de aquí a 5 años, voy a poder cómo me veo frente a la cámara o qué es lo que estoy realmente transmitiendo con mi lenguaje corporal. Lo mismo aplica de la práctica hacia el maestro, de tratar de participar en la mayor cantidad de entrevistas que sean posibles, porque entrevista a entrevista ustedes van a ir aprendiendo de sí mismos. Y cada vez que vayan a una entrevista, van a ir desmitificando, van a ir disminuyendo la ansiedad. Por lo tanto, participar en entrevistas es importante, pero también es importante prepararse, ensayar uno en su casa, frente al espejo, grabándose con el celular, ensayar cómo me veo hablando frente a una cámara. Muevo mis manos, uso mi voz, hago contacto visual, que es súper importante hoy día. Claro, estamos detrás de una pantalla, pero si estuviéramos en vivo, estoy mirando a los ojos a mi entrevistador, ¿cómo me veo frente a la cámara? ¿Ya? Y pueden grabarse simulando una entrevista.
Y vamos a ver después temas del lenguaje corporal, así que no me voy a adelantar a eso, pero pueden grabarse cómo se verían dando una entrevista. Y antes de cosas que yo podría hacer antes de una entrevista también tienen que ver con repasar sus experiencias y complementarla con datos cuantitativos. La mayoría de los que están conectados acá son del ámbito técnico o profesional. O sea, yo espero como entrevistadora, como evaluadora, que la persona que está frente a mí o a través de la pantalla o al otro lado o cuando leo su currículum, demuestre en la forma de redactar su hoja de presentación que es un profesional. Que si me dice, mira, por ejemplo, si habla de que trabajó, que su primera práctica fue operativa en términos de control de gestión y apoyó al área de finanzas. Bueno, ¿qué apoyó? En el estado de resultados, en disminuir los tiempos de que se prepara ese informe, en automatizar planillas de Excel, en generar tablas macro. O sea, entréguenle valor agregado a su experiencia y repásela y revísela pensando cuál fue su contribución para ese cargo. O sea, ¿qué KPI yo podría mostrar respecto a lo que estoy haciendo? En mi caso, en temas de selección, bueno, ¿cómo disminuí los tiempos? ¿O cómo incentivé? ¿O que hoy día qué medidas de ahorro estoy generando? ¿O qué proyectos he implementado de digitalización? ¿Y qué impacto eso tiene en los resultados de la organización? ¿Cómo el hecho de que yo, Claudia Gallegos, esté en este puesto, contribuyo a mejorar los resultados de la organización? Eso es algo que todos podemos hacer, que todos podemos pensar, ya sea en nuestro ámbito académico, en nuestro ámbito de nuestras primeras experiencias laborales o en nuestro voluntariado. Poner en números, en KPI, ¿qué implica que yo haya estado en esa organización? Y ya lo que yo sí o sí debería hacer, o sea, lo otro puede estar o no, pero esto que sí o sí tiene que estar es, primero, visualizarse como una persona exitosa en la entrevista. Pensar, sentir y actuar como que ustedes son el mejor candidato para esa posición. O sea, hay el dicho de que si tú piensas que tú puedes o si tú bien piensas que no puedes, estás en ambos casos en lo correcto, es súper cierto. Si yo pienso, pucha, voy a la entrevista, pero en realidad no me van a seleccionar porque me falta, o a lo mejor me invitaron porque tenían que completar 3 personas, de seguro no lo van a seleccionar. Y si yo voy a la entrevista pensando que yo soy el mejor candidato o candidata, que yo tengo las herramientas, que yo me visualizo que puedo aportar a esta organización, también voy a transmitir eso a través de la pantalla o a través de la entrevista presencial, lo voy a transmitir. Por lo tanto, la invitación es visualizarse que ustedes son la mejor persona para esa posición, ¿vale? Esto puede sonar medio sui generis, pero vamos a ver después un tema del lenguaje corporal, cómo nuestro cuerpo es una herramienta de comunicación no solamente con el otro, sino que también con nosotros mismos. Preparar el discurso, ¿ya? Preparar es repasar, lo hemos visto antes, lo hemos visto en revisar las experiencias, preparar el discurso, ¿qué es lo que quiero transmitir a la persona que estoy, a mi evaluador? ¿Qué le quiero transmitir con mi presentación? ¿Qué eventos de mi experiencia anterior, de mi experiencia laboral o de mi trayectoria académica le quiero transmitir a esta persona? ¿Ya? Es súper importante también cuando vamos a una entrevista, ya sea presencial, llevamos una botellita con agua, o si estamos en la casa, tener un vasito de agua. ¿Por qué? Porque cuando hablamos mucho rato, la garganta se tiende a secar y es importante que nos podamos hidratar. Pero no solamente por la hidratación, es porque aquí les voy a dar otro tips. Si mi evaluador me hace una pregunta y yo no sé bien cómo enfocar la respuesta, si ustedes toman un sorbito de agua, van a ganar unos 3-4 segundos preciosos para que puedan ordenar sus ideas y pensar, bueno, ya, voy a presentarle la vez que tuve problemas en trabajar en equipo por esto y esto otro. Entonces les da la ayuda para ganar unos tiempos, distender un poquito el tiempo, tener claridad mental antes de responder y también hidratarse, ¿vale? Tener lápiz y papel para poder anotar las consultas que vayan apareciendo. También, este es un tip, si quieren lo toman, si quieren no, llevar pañuelitos desechables. ¿Por qué? Porque a veces, no sé, les pasa a ustedes, me pasa que yo algunas cosas me generan alergia y no sé por qué, y puede ser súper incómodo que en la entrevista me empiece a correr agüita por la nariz y no tener cómo prepararme, cómo corregir esa situación. Entonces, tanto para él o para ellos o para ellas,
tener un vasito de agua, una botellita si la entrevista es presencial, o en su escritorio tener un vasito de agua, tener pañuelitos para que se puedan limpiar la nariz, es súper importante. O no sé si es súper importante, pero es algo que les puede ayudar mucho si es que lo llegan a necesitar. ¿Vale? Entonces tenemos visualizarnos exitosos, preparar el discurso, y en temas logísticos o de la operación, dos temas. Si es presencial, revisar la ruta, revisar los tiempos de traslado, tener cargada su tarjeta VIP, si van en auto, ver dónde se van a estacionar, tener con benzina el auto si es que van en auto, y si van con la tarjeta VIP, tenerla cargada, porque poder mitigar cualquier imprevisto que pueda pasar es súper importante. Y si la entrevista va a ser virtual, es importante revisar los temas de conexión, que su computador esté con batería suficiente, probar el sonido y también probar el fondo de qué es lo que va a ver mi entrevistador. A mí me han pasado entrevistas de algunas personas de práctica, no sé, que están en la cocina de su casa. No hay ningún problema con que estén en la cocina, con que estén en el baño, que estén donde quieran de su casa. Pero el entrevistador tiene que ver que yo estoy hablando con una persona profesional, que se va a preocupar de su imagen profesional en todos los sentidos. Si ustedes no tienen una pieza donde puedan tener un fondo más claro, no tiene que ser necesariamente un fondo blanco, pero un fondo claro que permita centrar la atención en ustedes, usen los difuminadores de fondo que tienen todas las aplicaciones, lo tiene Zoom, Teams, cualquier otra que ustedes, Skype, que tengan, todas tienen difuminadores, fondos, o si son un fondo, usen un fondo que sea algo limpio, en el sentido de que permita centrar la atención en ustedes mismos. Si el fondo real no es limpio como este, que es más debate, y estoy en la cocina, y de verdad, si a veces en el baño hay mejor conexión, o está más fresco, puede ser, pero que el fondo los acompañe y que acompañe su imagen profesional. ¿Vale? Entonces, este es como un backlog de lo que yo podría hacer, lo que yo debería hacer y lo que yo sí o sí tengo que hacer antes de la entrevista. Yo al final de esta reunión lo voy a publicar en mi perfil de LinkedIn para que a ustedes les sirva y lo puedan consultar. ¿Vale? Esto es antes de la entrevista. Ahora les voy a contar qué es lo que deberíamos hacer durante la entrevista. Durante la entrevista hay que tener claro que una entrevista no es más que una reunión de unos 60 minutos o menos, donde el evaluador revisa si el candidato y la empresa se ajustan, se hacen match. Si yo sé que mi cultura organizacional es una cultura súper exigente en términos de los KPI, o que súper cambia, por ejemplo, si yo digo, yo soy un candidato, soy una persona súper estructurada, me gusta tener muy claras las reglas, ser súper planificada, y yo por otra parte soy una evaluadora, no sé, de WOM, donde sé que el dinamismo o el cambio de parámetros es súper frecuente, el candidato y la empresa no hacen ese match. En cambio, si yo sé que la cultura organizacional va a hacer que la persona se sienta cómoda, sea productiva, ese es el objetivo de la entrevista. Poder definir en esos 30, 45, 60 minutos que tengan para estar con el evaluador, que candidato y empresa hacen match. El rol de nosotros como evaluadores, este es nuestro trabajo. A veces yo hoy día no trabajo en selección, pero sí mis primeros 6 años trabajé en selección de talento, lo pasaba súper bien, y había días que tenía que hacer 6 o 7 entrevistas en un día. Y en cada entrevista tenía que estar súper concentrada en el candidato. Por lo tanto, por ejemplo, yo era mucho más parca cuando entrevistaba a una persona para ir al objetivo. Porque a mí no me interesa que la persona piense, yo soy siempre respetuosa, pero no me interesa que la persona piense que yo soy buena onda o que es simpática, porque yo estoy haciendo un trabajo y tengo que, en un periodo corto de tiempo, identificar si esta persona puede seguir a las siguientes etapas del proceso o no. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir con esto? Que si el evaluador no es el más simpático del mundo, no se enganchen con eso, porque tengan claro cuál es su discurso, qué es lo que quieren entregar, porque al otro lado la persona que está haciendo es buscar información. ¿Y qué información? La que tú le vas a entregar. O sea, el evaluador, el psicólogo, psicóloga, ingeniero, técnico que está haciendo la entrevista, primero que nada, no es un brujo. No puede ir y leer en su mente qué es lo que ustedes están pensando, qué es lo que hicieron. Lo que nosotros hacemos es evaluar comportamientos y evaluar información. ¿Y quién me entrega esa información? El candidato. De ahí la importancia que yo les mencionaba anteriormente de preparar el discurso, de repasar sus experiencias, de ver cómo se ven entregando la información para que se puedan anticipar y preparar para el momento de la entrevista. Solo tenemos una oportunidad para causar una buena impresión. Y en la entrevista esto es más importante que en cualquier otro contexto, porque en la entrevista no hay una segunda oportunidad si no diste lo mejor de ti para ese proceso. Entonces,
el proceso de selección es un proceso de discriminación, es un proceso de identificar quiénes de los 300 personas que mandaron su currículum voy a hacer entrevistas, con quién voy a avanzar a evaluación psicolaboral, con quién voy a hacer una entrevista técnica. Entonces, cada etapa tienen que ser exitosos para llegar a ser exitosos al final del proceso. ¿Qué les quiero transmitir con esta imagen? Y luego hablábamos un poquito antes cuando hablamos respecto a hacer ejercicio, que lo que yo transmito con mi cuerpo es súper importante. El lenguaje corporal transmite más de un 80% del mensaje que le está llegando a la otra persona. Yo les puedo decir que estoy súper contenta haciendo esta dinámica, esta charla, porque sí, porque me gusta. Eso es mi lenguaje corporal. ¿Qué está diciendo? Es desgano. Pero también les puedo decir que estoy súper contenta porque quiero que ustedes sepan las cosas que a mí me hubiese gustado saber antes y las que ustedes pueden ayudarse para no estar ansiosos en esta primera entrevista, para que puedan dar lo mejor de sí mismos y para que sean exitosos en su inserción en las primeras etapas de su carrera profesional. Nuestro lenguaje corporal transmite mucho. Por eso es importante de estar bien sentados, de expandir su cuerpo, de hacer ejercicios de relajación o de meditación o de empoderamiento que vamos a ver a continuación antes de la entrevista, porque el lenguaje corporal va a transmitir mucho de su imagen profesional, lo mismo de cómo están vestidos, cómo es su presentación personal. Si ustedes van a postular a WOM, no es lo mismo que si van a postular al Banco Central o al Banco de Chile, porque son estilos de trabajo distintos, y de ahí cómo yo me presento también es importante que lo haga calzar con la empresa donde estoy participando. Respecto al lenguaje corporal, me gustaría acá primero recomendarles que vean esta charla TED de Amy Cuddy, de Harvard Business School. Ella hace una excelente presentación de cómo nuestro cuerpo transmite información y cómo, también por acción o por omisión nosotros podemos estar transmitiendo un mensaje distinto a lo que estoy queriendo transmitir verbalmente. Entonces, yo les invito a que la vean esta charla. Ella habla de posturas del poder que son súper interesantes, que yo a veces las practico y con mi esposo también, a veces cuando tenemos reuniones importantes. Antes de la reunión, hacemos ejercicios de estirar los brazos o de bailar alguna canción, de tal manera de estar distendidos en nuestro cuerpo y de estar relajados al momento relajados pero alertas al momento de enfrentar la entrevista, ¿vale? Entonces, Amy Cuddy es otro tip de este webinar de vean esta charla TED porque les va a ser de mucha ayuda. Vamos a ver acá un ciclo de consejos que les podemos dar para cómo manejar su lenguaje corporal. Primero, transmitir siempre una actitud positiva y segura. O sea, cuando yo estoy bien sentado, uso mis manos para reforzar el mensaje, voy a transmitir seguridad y positivo. Sonreír, pero sin exagerar, estar todo el rato así como muy forzado, tampoco se ve bien, pero sí transmitir positivismo y transmitir una sonrisa que les permite generar empatía con quien los está entrevistando. Demostrar interés, estar atento a lo que la persona te está diciendo, y algo súper importante para aquellos que son un poquito más ansiosos, escuchar la pregunta por completo antes de terminar, porque a veces cuando uno activa su conversación consigo mismo antes de que la otra persona termine de hacer su pregunta, puede que se pierdan información de qué es lo que la persona me está preguntando y qué es lo que quiere conseguir con esa pregunta. Entonces, demostrar interés y atender a lo que el entrevistador les dice es súper importante. Si ustedes se prepararon y usaron este backlog que veíamos antes de lo que yo debería hacer, la idea es que tengan preparadas experiencias académicas o laborales que le permitan enfrentar las preguntas más típicas que vamos a ver a continuación. Eso les va a ayudar a evitar mostrarse indecisos. Ahora, si yo empecé a decir algo y me di cuenta a los 2 segundos que estoy diciendo que ese ejemplo no me acomoda, todos podemos decir, ¿sabes qué? Mira, en realidad creo que no es la mejor respuesta. Voy a presentarte otro ejemplo. Uno puede cambiar, todos nos podemos repasar experiencias o cambiar la experiencia que quiero presentar. Si ustedes lo prepararon, lo tienen claro antes, probablemente eso no les va a pasar. Pero si les llega a pasar, no hay ningún problema con que ustedes digan, disculpa, ¿sabes qué? No es el mejor ejemplo, te quiero dar este otro ejemplo. Mostrar confianza en la postura de su cuerpo, estar bien sentado, estar erguido, utilizar sus expresiones faciales positivas, usar sus manos para expresarse y para acompañar el discurso, usar la voz, dar volumen, enfatizar en ciertas cosas, es súper importante para transmitir un mensaje y que la otra persona esté entretenida, que quiera saber más de lo que yo le estoy contando.
como les decía, nuestro cuerpo nos habla no solamente para comunicarnos con otros, sino para comunicarnos con nosotros mismos. Si están con un lápiz y están así todo el rato, demuestra ansiedad. Si están moviendo su pierna todo el rato así, también demuestra ansiedad. Entonces, estén atentos a las señales que les da su cuerpo para que los puedan manejar y evitar hacer movimientos que puedan distraer al evaluador, comerse las uñas. No. ¿Y eso cómo se hace? Practicando antes y teniendo conciencia corporal para evitar transmitir un mensaje que soy una persona demasiadamente insegura. Ya que les cuento que tengo un muy buen amigo que ahora está estudiando en España, que yo hice su entrevista y luego estuvimos en un programa de jóvenes profesionales en Telefónica, y cuando él llegó a su entrevista me acuerdo que transpiraba, estaba súper nervioso, yo dije, bueno, así no puedo hacer la entrevista, y fui a buscar una toallita para que él no llevaba pañuelitos, entonces yo fui a buscar una toalla de papel para que se secara, le brindé un vaso de agua, pero eso no todos los evaluadores lo van a hacer. Entonces, yo tengo que controlar o mitigar los riesgos, y para eso es importante, por ejemplo, llevar un pañuelito desechable para poder secarme si transpiro mucho, o limpiar mi nariz, o tener mi botellita de agua. Prepararse, peinarse, tener su cara despejada, para aquellos que usan el pelo más largo, tenerlo, que se note bien su rostro para poder ver sus expresiones faciales, y entrenar la comunicación verbal y gestual. Y esto cómo se hace practicando. Si ustedes están, uno siempre tiene un mejor amigo que le puede decir, oye, ayúdame a practicar entrevistas, y tú lo entrevistas a él te entrevista a ti o a ella. Entonces, practicar es algo que funciona. Y en una entrevista no es más que una conversación entre dos personas, donde si hay una relación asimétrica, porque hay uno que es el evaluador, que tiene el poder de decidir si la persona avanza o no a la siguiente etapa, pero el entrevistado también tiene el poder de decir qué información yo quiero presentar. Entonces yo puedo preparar y entrenar el contenido del mensaje, el que quiero transmitir, y también la forma en que lo voy a transmitir. Vamos a ver ahora, voy a correr esto por acá, las etapas de una entrevista, que yo preparé aquí algunas, pero pueden haber más o menos etapas. Puede que sea una entrevista muy breve o muy larga, un poco de mostrarles qué es lo que ustedes podrían abordar o vivenciar en un proceso de entrevista. Primero, siempre hay un saludo inicial, un romper el hielo. Si la persona te pregunta, ¿te costó mucho llegar? No es que te esté preguntando porque realmente no le interesa cómo lo haces y te costó llegar, es una forma de distender la primera etapa del contacto conociendo a una persona nueva. Se los digo para que no empiecen a decirle, sí, mira, tomé la 514, me costó, no me paró. Sí, gracias, me costó, no, sí lo tenía preparado de antes, así que fue súper fácil. No es para entrar en tanto detalle en este romper el hielo, ¿vale? Como consejo. Luego, siempre podría haber una etapa de presentación, y acá les quiero, y en general uno podría hacer más o menos lo que yo hice al principio, contar de tu formación académica, de tu formación profesional, y algún dato que la persona no tenga en su currículum, ¿ya? Aquí va a depender de cuánta trayectoria ustedes tienen. Si alguno de la audiencia está conectado y tiene, no sé, más de 5 años de experiencia, probablemente uno no empieza a contar si es psicóloga de la Universidad de Chile, MBA de la USAT, porque eso la persona ya lo sabe. Uno empieza a contar al tiro qué cosas no están en mi currículum y que yo quiero que tú sepas de mí. Pero para el resto, para los que están partiendo en sus primeros años de desarrollo profesional, hay una estructura, y esto los americanos lo tienen súper pauteado. Cuando te preguntan, preséntame o cuéntame algo de ti, ellos esperan que tú les digas formación académica, formación profesional en que has trabajado o qué voluntariados has hecho, y algo del ámbito profesional de manera concisa. Usar el tiempo de manera efectiva es algo clave en el proceso de entrevista. Entonces yo les quiero dejar unos minutos con un video que les va a mostrar de forma gráfica qué tan importante es usar bien el tiempo que tenemos para hablar con nuestro entrevistador. Andrea, ¿me avisa si se ve? Ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto. ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes.
¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No, no has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. ¿Intentaremos construir pozos de agua limpia? No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Entonces, ¿por qué les quiero presentar esto? Esto es un ejercicio como de pensamiento lateral. No estamos hablando de cómo presentarme en una entrevista, pero estamos hablando de cómo vender un proyecto. Y ustedes pueden ser un buen proyecto. ¿Qué pasa si la entrevista fuera en el edificio de la empresa que ustedes quieren postular y miraron en LinkedIn quién es el gerente comercial o quién es el gerente del CFO si estoy postulando a finanzas y me cruzo con esa persona en el ascensor? Puedo usar una súper oportunidad para hablar con él, establecer una conversación, contarle quién soy yo y voy a tener del ascensor del 1 al 10 o de donde esté el piso para poder interactuar con una persona que puede ser importante en la decisión. Y lo segundo de este video que es muy importante es cómo me comunico. El lenguaje genera realidad. Cuando la coach le decía, no vamos a construir, haremos esto o no intentaré, sino que lo voy a hacer, es algo que ustedes pueden utilizar como una herramienta para que el lenguaje constituya una realidad en el sentido de que ustedes son el mejor candidato o candidata. ¿Vale? Entonces esto es la presentación. Van a haber preguntas del entrevistador, vamos a revisar las más típicas. Y yo les voy a dar algunas de las que yo uso. Le pueden entregar el evaluador, ojalá que mis colegas sean lo suficientemente profesionales para no solo indagar información de ustedes, sino que también entregarles información y contarles de qué se trata el cargo, cómo es el estilo de la empresa, qué es lo que ustedes se van a enfrentar si es que llegan a ser seleccionados. Y al final va a haber un cierre de la entrevista donde le podrían contar cuáles son los siguientes pasos, qué es lo que va a pasar a futuro, cuándo los van a llamar o cómo los van a contactar. Y acá un consejo, algunos de nuestros colegas en selección, por mucho trabajo o por lo que sea, no siempre dan las respuestas de cuando a alguien no lo seleccionaron. Si no te llamaron después de una semana o 2 semanas, la verdad, yo no me esforzaría mucho en preguntar qué pasó, porque si tú eres un candidato adecuado, yo como seleccionador voy a acelerar y te voy a querer invitar a la siguiente etapa. Si no te han llamado después de las 2 semanas, puede pasar que más adelante te llamen, pero es más difícil, porque nosotros como evaluadores también trabajamos con KPI, con SLA, y el tiempo es oro. O sea, si yo encuentro un candidato que calza para el cargo, voy a hacer todo lo posible por acelerar las siguientes etapas de entrevista. Salvo que la situación en la que estamos, y aquí otro tip que le quiero dar, es que un proceso de selección, como cualquier contrato, no está cerrado hasta que tú firmas el contrato o recibes una carta oferta. Si te dicen, vas súper bien en el proceso, te vamos a llamar o te voy a contratar, hasta que ustedes no vean o no reciban una oferta de trabajo donde dice me van a pagar un sueldo base de esto o voy a tener esto de trabajo, el proceso no está cerrado. Por lo tanto, a mí me pasa en mi experiencia de selección, gente que decíamos, sí, fuiste el seleccionado, te vamos a contactar, y después la empresa por alguna razón cortaba las vacantes. Esa persona no tiene todavía un contrato de trabajo, no tiene una oferta formal. Por lo tanto, mientras ustedes no vean una oferta donde le digan, este es tu sueldo base, el proceso no está cerrado.
¿Por qué se los digo? Porque no tomen decisiones de rechazar otros procesos o de rechazar otras entrevistas por estar esperando algo. Así como la empresa en cualquier momento a ti te puede despedir o te puede decir que no fuiste seleccionado, tú también puedes participar en varios procesos de forma paralela e ir viendo cuál avanza primero, cuál me interesa más y ir tomando las decisiones adecuadas en el momento, ¿vale? Entonces, hay un inicio de romper el hielo, más informal, hay un momento a lo mejor de presentación donde qué es lo que quiero transmitir de mí misma es súper importante, van a haber preguntas, pueden recibir información del cargo y va a haber un cierre del proceso de entrevista. Algunas preguntas que yo hago, que generalmente le hago en la entrevista, son si le preguntáramos a las personas que han trabajado o interactuado contigo en el ámbito académico, ¿qué crees que sería